¿Alguna vez te ha pasado que te aplauden mientras produces, pero en cuanto tu cuerpo se cansa o tu ánimo se rompe, te miran como estorbo y te cambian sin pensarlo? Esta no es solo la historia de un jornalero humilde al que su patrón exprimió por años, y cuando ya no le sirvió, lo aventó al camino como si nunca hubiera existido. Es la historia de un hombre que creyó que su valor se había terminado el día que lo reemplazaron. Y de cómo, cuando todos lo dieron por perdido, Dios comenzó a escribir el capítulo más fuerte, uno donde la justicia no vino de la hacienda, sino del cielo. Quédate, porque vas a ver cómo mira Dios a los que el mundo usa y desecha. ¿Por qué ningún esfuerzo hecho con amor se pierde delante de Él? ¿Y cómo puede tomar una vida rota como la de Ismael, o como la tuya, y convertirla en consuelo para otros? Y si mientras escuchas esto piensas en alguien que ha sido humillado, usado o cambiado como si no importara, compártelo. Tal vez este relato sea el abrazo de Dios que esa persona lleva tiempo esperando. En un paraje seco, donde el viento levantaba polvo como si el suelo también suspirara, vivía Ismael. Sus manos eran ásperas como corteza. Su espalda ya se inclinaba un poco y su rostro tenía marcas que no eran solo de edad, sino de cargas, preocupación, silencio, aguante. Pero en sus ojos había algo terco, una fe simple, de esas que no hacen discursos, pero sostienen el alma cuando todo se cae. Cada madrugada, antes de que el gallo cantara, Ismael se lavaba la cara con agua fría, se ponía una camisa gastada, amarraba sus botas viejas y murmuraba lo mismo mirando a la oscuridad. Señor, gracias por un día más. Dame fuerza para trabajar y limpia mi corazón, aunque nadie me mire. Desde joven, trabajaba para don Severiano, dueño de la hacienda más grande del valle. La casa del patrón, con paredes blancas y tejas nuevas, se veía desde lejos como si la riqueza quisiera presumirse. En el pueblo muchos decían, ese hombre es bendecido, pero pocos se atrevían a hablar del precio que otros pagaban para que esa bendición brillara. Don Severiano aparecía montado en su caballo, con sombrero fino, cinturón ancho y mirada que no preguntaba nombres. Contaba manos. ¡Rápido! ¡El tiempo es dinero!, gritaba, y los hombres apretaban los dientes. Para él, un jornalero era una herramienta. Si se rompe, se tira. Si se gasta, se cambia. Entre todos, Ismael era el primero en llegar y el último en irse. Si una cerca se caía, él la levantaba. Si un pozo se atoraba, él metía los brazos. Si un muchacho faltaba por fiebre, Ismael cubría el turno, no por miedo, sino por convicción. Sentía que el trabajo, hecho con honestidad, era una oración con las manos. Más de una vez le dijeron en voz baja, Ismael, ese hombre te está usando, te paga poco, te humilla, te exprime. Y él, limpiándose el sudor, respondía con una tristeza que no era resignación, sino fe. Yo no trabajo para don Severiano, trabajo delante de Dios. Él ve lo que el patrón no ve. Lo decía firme. Aunque por dentro, en noches silenciosas, también le dolía. Porque la fe no te quita lo humano, solo te enseña a no convertir el dolor en veneno. Los años pasaron y la hacienda creció, pero el pago de Ismael se hizo más pequeño, como si el patrón creyera que la gratitud se podía exigir y la justicia se podía recortar. Una tarde, al formarse para cobrar, el sol se estaba hundiendo detrás de los cerros, y todos parecían sombras cansadas. Don Severiano salió contando monedas sin levantar la mirada. Cuando le tocó a Ismael, dejó caer menos de lo habitual. Ismael tragó saliva. Patrón, esta semana me quedé también en la noche cuidando el corral. Creo que falta algo. Don Severiano alzó una ceja como quien escucha a una piedra hablar. ¿Me estás cuestionando? Ismael apretó las monedas. No, patrón, solo quería entender. El patrón dio un paso, le puso una mano pesada en el hombro y dijo para que todos oyeran, «Entiende esto.
Mientras yo te dé trabajo, me debes gratitud. Aquí nadie es indispensable. Esa frase cayó como agua helada. Ismael no respondió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque recordó su casa sencilla, su alacena corta, los dolores que a veces lo doblaban. Y recordó también algo que guardaba como secreto entre él y Dios. Años atrás, en una sequía dura, una viuda llamada Marta había llegado a la hacienda buscando trabajo, con 2 niños pegados a su falda, Noé y Sarita. Don Severiano la despachó sin escucharla. «No contrato problemas», dijo, y le dio la espalda. Esa noche Ismael caminó hasta la casita de Marta con un saco pequeño de maíz y un manojo de frijol. Tocó despacio. Marta abrió con ojos rojos de llanto. «No traigo abundancia», dijo Ismael bajando la mirada, «pero no puedo dormir sabiendo que sus niños tienen hambre. Dios a mí no me ha dejado, y yo no quiero cerrar la mano». Sarita lo miró como si viera luz. Noé, sin entender, le abrazó la pierna. Marta quiso negarse, pero la necesidad pesa más que el orgullo. «Dios se lo pague», susurró. Ismael respondió, «Que se lo pague a él. Yo solo obedezco». Desde entonces, cuando podía, Ismael les conseguía trabajitos, les recomendaba limpiar corrales, recoger leña, vender pan. Nunca lo presumió. Solo decía, «Señor, déjame ser útil». Y ahora, con las monedas recortadas, Ismael volvió a callar. Pero esa noche, en su cuarto, oró distinto. «Padre, tú sabes lo que doy. No dejes que el rencor me pudra por dentro. Si un día me sacas de aquí, que sea tu mano, no mi impulso». No sabía que esa oración no se quedó en el techo de lámina. Subió. Y el cielo, que tiene memoria, ya estaba moviendo piezas. Porque cuando el hombre cree que lo están desechando, a veces Dios solo está empujando la puerta hacia el lugar donde por fin lo van a mirar como hijo, no como herramienta. Los meses siguieron pasando como granos de arena entre los dedos. El cuerpo de Ismael empezó a resentir lo que durante años había callado. La espalda ya no solo se encorvaba, ardía. Las rodillas crujían al levantarse, y algunas mañanas necesitaba quedarse sentado unos minutos antes de poder ponerse en pie. Aún así, seguía llegando primero a la hacienda. Barría el corredor, revisaba las herramientas, acomodaba los costales como si su cuerpo no estuviera dando señales de agotamiento. Una mañana, mientras cargaba un saco de trigo hacia el granero, sintió un dolor punzante en el pecho. No era el dolor habitual del esfuerzo, era algo más profundo, como si el aire se le hubiera reducido a la mitad. Se apoyó en la pared de adobe, respiró despacio y susurró, «Señor, solo dame un poco más de fuerza». «¿Qué haces parado?», tronó la voz de don Severiano detrás de él. «Aquí no se paga por descansar». Ismael intentó enderezarse con dignidad. «Solo estaba tomando aire, patrón. Ya sigo». Don Severiano lo observó con desdén. «Si ya no puedes con el trabajo, dímelo. Aquí necesito hombres útiles, no cargas». Aquella palabra, cargas, se clavó más hondo que el dolor físico. Varios jornaleros desviaron la mirada. Nadie habló. Ismael levantó el costal y continuó. No porque no doliera, sino porque había aprendido a sostenerse en silencio. Pero el cuerpo tiene límites que la voluntad no puede borrar. Días después, bajo el sol más fuerte del mes, mientras guiaba las bestias por el surco, el mundo comenzó a darle vueltas. El horizonte se volvió borroso. El ruido se hizo lejano. Dio un paso, luego otro, y cayó de rodillas sobre la tierra seca. «¡Ismael!», gritó uno de los hombres corriendo hacia él. Lo arrastraron hasta la sombra de un mezquite. Su respiración era corta y pesada. El sudor le corría por la frente. Alguien fue a avisar al patrón. Don Severiano llegó con gesto molesto, como si le hubieran interrumpido algo más importante. «¿Y ahora qué pasa?». «Patrón, creo que está enfermo, no puede levantarse», dijo uno de los trabajadores.
El patrón lo miró como quien evalúa una herramienta dañada. «Te advertí que no necesito hombres débiles», dijo con frialdad. «La hacienda no puede detenerse por uno solo». Ismael, con voz apenas audible, murmuró: «Solo necesito descansar hoy. Mañana estaré mejor». Don Severiano negó con la cabeza. «No, mañana no vengas. Buscaré a alguien más joven. No puedo dar trabajo a quien ya no rinde». El silencio fue pesado. «¿Me está despidiendo?», preguntó Ismael, incrédulo. «Estoy cuidando mi hacienda», respondió el patrón. «Ya trabajaste lo suficiente. Considera saldado lo que tenías que dar». Saldado. Esa palabra le rompió algo por dentro. Toda una vida entregada, reducida a una cuenta cerrada. Ismael sintió que el aire le faltaba, pero no por la enfermedad, sino por la humillación. «He sido fiel todos estos años», dijo en un hilo de voz. Don Severiano se encogió de hombros. «Y ahora ya no me sirves». No hubo más palabras. Entre dos hombres lo ayudaron a ponerse de pie. Ismael tomó su sombrero del suelo, lo sacudió con manos temblorosas y miró por última vez el campo donde había dejado juventud, fuerza y sueños. No sintió odio, sintió vacío. Comenzó a caminar despacio hacia el pueblo. Cada paso era más pesado que el anterior. No llevaba más que su sombrero, una bolsa pequeña con algunas monedas y un corazón que intentaba entender qué había pasado. Mientras caminaba, murmuró casi sin fuerzas: «Señor, si este lugar ya no es para mí, entonces muéstrame el siguiente, porque yo ya no sé». Esa tarde llegó a su casa. La puerta de madera vieja chirrió al abrirse. El silencio lo recibió como un eco. Dejó el sombrero sobre la mesa y se sentó. Miró sus manos llenas de callos. Tantos años, pensó. Tantos amaneceres. Tantas oraciones en silencio. Y ahora estaba ahí, sin trabajo, con el pecho ardiendo y una sensación amarga que le susurraba: «Ya no vales». Esa noche no cenó casi nada. Hizo café aguado y partió un trozo de pan duro. El dolor físico se mezclaba con algo más profundo. La sensación de haber sido desechado como un trapo viejo. Se arrodilló al lado de su cama. «Padre, tú viste cada día que trabajé. Tú sabes que no fui perfecto, pero intenté ser honesto. Hoy me dijeron que ya no sirvo, y duele. Duele que te usen mientras puedes dar y que te tiren cuando te cansas». Guardó silencio. «No entiendo lo que estás haciendo, pero no quiero perder la fe. Si todavía hay algo para mí, muéstralo». Las lágrimas rodaron por su rostro sin resistencia. No eran lágrimas de rabia, sino de cansancio acumulado. Esa noche durmió inquieto. Y mientras él lloraba en su cuarto pequeño, en otro rincón del pueblo, Marta, la viuda a la que ayudó años atrás, terminaba su oración como cada noche. «Señor, bendice al hombre que nos ayudó cuando nadie más quiso hacerlo. Tú sabes su nombre. Cuídalo donde esté». Las dos oraciones subieron al mismo cielo, una desde el dolor, la otra desde la gratitud. Y aunque en la tierra todo parecía perdido, en el cielo algo comenzaba a moverse. Porque cuando un hombre es desechado por quienes solo valoran su fuerza, Dios empieza a mostrarle que su verdadero valor nunca estuvo en lo que podía cargar, sino en el corazón con el que sirvió. Los días siguientes fueron largos y silenciosos. Cuando uno pierde el trabajo, no solo pierde el sustento, pierde la rutina, el motivo para levantarse temprano, la sensación de pertenecer a algún lugar. Ismael lo estaba sintiendo en cada rincón de su casa. Se despertaba antes del amanecer por costumbre, pero ya no tenía a dónde ir. Se sentaba en la orilla de la cama, miraba sus botas gastadas y por un momento no sabía qué hacer con el día. El pecho seguía doliendo. La tos aparecía sin avisar y el cansancio parecía haberse instalado en sus huesos. «Todavía respiro», se decía. «Eso ya es motivo para agradecer». Intentó mantenerse ocupado.
Movió un poco la tierra del pequeño patio. Arregló una cerca vieja, limpió herramientas que ya casi no usaba. No quería convertirse en alguien que solo espera. No quería mirarse como lo habían mirado en la hacienda, como algo inservible, pero la realidad era dura. Las monedas que tenía apenas alcanzaban para unos días, así que una mañana decidió ir al pueblo a buscar trabajo. Se puso su mejor camisa, que aún así estaba remendada. Se acomodó el sombrero y emprendió el camino. El trayecto le pareció más largo que nunca. Cada cierto tramo se detenía para tomar aire. El orgullo le pesaba más que el cuerpo. Entró primero a la tienda de abarrotes. «Buenos días, don Ernesto», saludó con humildad. Solo quería preguntar si no necesita ayuda para descargar mercancía o barrer unas horas. El hombre lo miró con cierta compasión. «Ismael, tú sabes que te aprecio, pero el trabajo aquí es pesado. Necesito a alguien más fuerte. No quiero que te me enfermes». Ismael asintió. Sonrió como pudo. «Lo entiendo. Dios le bendiga». Probó en el molino, en la carpintería, en una pequeña granja a las afueras. Las respuestas fueron similares. «Ahorita no. Te avisamos. Necesitamos a alguien más joven». Cada negativa era como una pequeña piedra en el pecho. Al mediodía, el sol caía fuerte sobre el camino de regreso. Ismael sintió que el aire le faltaba. Se sentó en una piedra al borde del sendero para descansar unos minutos. Pero el mareo regresó con más fuerza. Cerró los ojos. «Señor, no me dejes solo». El mundo se volvió oscuro. Su cuerpo cayó de lado sobre el polvo del camino. Pasó un tiempo que él no pudo medir. El tránsito era escaso a esa hora. Una carreta a lo lejos, algunos niños corriendo, el viento levantando tierra. Fue Lía, la hija mayor de Marta, quien lo vio primero. «Mamá, hay un hombre tirado en el camino». Marta entrecerró los ojos para mirar mejor. Samuel, ahora ya un joven alto, se acercó con cuidado. «No parece dormido», dijo con preocupación. Marta se inclinó junto al hombre y movió suavemente su hombro. «Señor, ¿me escucha?». Ismael abrió los ojos con dificultad. La luz le lastimaba. Vio figuras borrosas, una voz suave, conocida pero distante, como un eco de otro tiempo. «Perdón, creo que me mareé», alcanzó a decir. Lía lo miró con más atención. Ese rostro cansado, esa barba entrecana, esas manos ásperas. Su corazón dio un salto. «¡Mamá! ¡Es él!». Marta lo observó detenidamente y entonces lo supo. «Ismael, ¿es usted?». El nombre lo despertó un poco más. Parpadeó confundido. «¿Nos conocemos?». Marta sintió un nudo en la garganta. «Somos Marta, Samuel, Lía. Usted nos ayudó cuando nadie quiso hacerlo». Los recuerdos comenzaron a acomodarse en la mente de Ismael. Aquella puerta tocada de noche, los niños abrazándolo, el costal de maíz. «Dios mío», susurró. En ese instante, mientras seguía tendido en el polvo, algo cambió en su interior. No estaba siendo ignorado, no estaba siendo estorbado, estaba siendo reconocido. Marta sacó una pequeña cantimplora. «Despacio», le dijo, acercándole agua a los labios. Ismael bebió con dificultad. El agua le supo a alivio y a algo más profundo. Dignidad. «No quería preocupar a nadie», murmuró. Marta lo miró con firmeza suave. «Usted no nos dejó solos cuando más lo necesitábamos. No lo vamos a dejar ahora». Ismael intentó incorporarse, pero las piernas no le respondieron. «No quiero ser carga», dijo casi en un susurro. Samuel negó con la cabeza. «Usted nos enseñó que ayudar no es cargar, es obedecer a Dios». Lía añadió. «Cuando teníamos hambre, usted no preguntó si éramos carga. Solo llegó». Ismael cerró los ojos un momento. Las palabras le atravesaron el corazón. Durante días se había sentido deshecho.
Y ahora esos mismos niños, ya no tan niños, lo estaban levantando. «Está bien», dijo finalmente. «Si no se avergüenzan de mí». Marta sonrió con lágrimas contenidas. «Jamás. Venga. Nuestra casa es humilde, pero hay lugar». Entre los tres lo ayudaron a ponerse de pie. Samuel tomó su sombrero. Lía sostuvo uno de sus brazos, Marta el otro. Caminaron despacio por el sendero. Cada paso era doloroso, pero ya no era un camino solitario. Al llegar a la pequeña casa, el olor a pan recién hecho llenaba el aire. No era una mansión, era un hogar. «Siéntese aquí», dijo Marta acomodando mantas en una cama sencilla. «Descanse». Ismael se dejó caer con cuidado. Miró alrededor. Una mesa de madera, un pequeño altar con una vela encendida, sillas gastadas pero limpias. «No sé cómo pagarles esto», susurró. Marta respondió con una serenidad que solo nace de la gratitud. «Usted ya sembró en nosotros. Esto no es pago, es cosecha». Ismael sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. No era el cuerpo todavía, era el alma. Por primera vez desde que lo despidieron, no se sintió inútil. Se sintió visto, y mientras se recostaba, dejando que otros lo cuidaran, entendió algo que antes solo creía con palabras. Los hombres pueden usar y desechar, pero Dios nunca deja abandonado al que sirvió con sinceridad. Lo que Ismael aún no sabía era que ese encuentro en el camino no era casualidad. Era la respuesta exacta a 2 oraciones que habían subido al cielo desde lugares distintos, y apenas era el comienzo. Los primeros días en la casa de Marta fueron extraños para Ismael. No estaba acostumbrado a ser cuidado. Durante toda su vida había sido el que cargaba, el que resolvía, el que aguantaba. Ahora era él quien necesitaba ayuda para sentarse, para levantarse, incluso para caminar unos pasos sin marearse. El cuerpo seguía débil. La tos aparecía por las noches y el dolor en el pecho no desaparecía del todo. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Marta le preparaba infusiones calientes con hierbas del patio. Lía acomodaba mantas en sus hombros cuando el frío se colaba por las rendijas. Samuel, más callado que antes, se sentaba cerca de él y escuchaba sus historias del campo como si cada palabra fuera una lección. «Usted sabe mucho, don Ismael», le dijo una tarde Samuel mientras arreglaba una herramienta vieja. «¿Por qué nunca enseñó esto en la hacienda?» Ismael sonrió con suavidad. «Porque allá no querían escuchar, hijo. Solo querían que trabajara». Guardó silencio un momento y añadió: «Y porque yo también creí que mi valor estaba en lo que cargaba, no en lo que sabía». Aquella frase quedó flotando en el aire. Por las noches, cuando el cansancio físico lo dejaba en paz, comenzaba la lucha interior. La voz del recuerdo regresaba. «Ya no sirves. Te cambiaron. Eres reemplazable». Una de esas noches, mientras la vela del pequeño altar iluminaba tenuemente el cuarto, Ismael habló en voz baja: «Marta, no quiero convertirme en un estorbo para ustedes. Bastante tienen con lo suyo». Ella dejó la taza de té sobre la mesa y lo miró con firmeza. «¿Sabe cuántas veces yo me sentí un estorbo para el mundo con 2 hijos pequeños?», respondió. «¿Sabe cuántas puertas se me cerraron? Y sin embargo, Dios tocó su corazón para ayudarnos. Ahora está tocando el nuestro para ayudarlo a usted». Ismael bajó la mirada. Algo en su interior se quebraba, pero ya no de tristeza. Era orgullo que se rendía. «Nadie que haya sembrado bondad es una carga cuando llega el tiempo de cosechar», añadió Marta. Aquella noche, Ismael oró diferente. «Señor, gracias por dejarme aprender lo que nunca aprendí en la hacienda. Que no soy una herramienta, que soy tu hijo». Los días se convirtieron en semanas. La fiebre bajó. La tos fue cediendo poco a poco. El dolor persistía, pero ya no lo paralizaba. En cuanto tuvo un poco más de fuerza,
Ismael empezó a ayudar en cosas pequeñas. Pelaba papas, reparaba una silla coja, ajustaba una puerta que no cerraba bien. Una tarde salió al patio y observó el pequeño huerto detrás de la casa. Los surcos estaban torcidos. Las plantas crecían desordenadas. ¿Quién sembró aquí?, preguntó con una sonrisa leve. Todos, respondió Lía riendo. Ismael soltó una risa suave, la primera risa verdadera en mucho tiempo. Se nota que sembraron con ganas, dijo mirando los surcos desiguales. Pero si quieren que la tierra responda mejor, hay que tratarla con paciencia. Se agachó despacio, con cuidado del pecho, y comenzó a explicar cómo alinear los surcos para que el agua no se desperdiciara, cómo aprovechar la sombra del árbol, cómo dejar espacio suficiente entre las plantas para que no compitieran entre sí. No hablaba como quien corrige, sino como quien comparte un secreto. La tierra es como el corazón, les decía. Si la pisas demasiado, se endurece. Si la abandonas, se seca. Pero si la visitas con constancia y la trabajas con respeto, termina devolviéndote más de lo que sembraste. Marta lo miraba desde la puerta con una mezcla de gratitud y asombro. Ese hombre que había sido tratado como desecho, ahora estaba enseñando con paciencia, sin exigir nada a cambio. Con el paso de los días, el pequeño huerto empezó a cambiar. Las plantas se veían más firmes, los surcos más rectos. El agua corría mejor. Una vecina que pasó una mañana se detuvo sorprendida. «Marta, tu huerto nunca se había visto así. ¿Qué hiciste?». Antes de que Marta respondiera, Samuel dijo con orgullo: «Dios nos mandó un maestro». Ismael bajó la mirada, incómodo. «No soy maestro de nada. Solo aprendí a golpes lo que ahora puedo compartir, sin que les duela tanto como a mí». La noticia comenzó a correr por el pueblo. Algunos campesinos pequeños se acercaron para pedir consejo. «Don Ismael, ¿cómo hago para que el maíz no se me apague tan rápido? ¿Cómo se combate esa plaga sin perderlo todo? ¿Qué hago cuando la tierra ya no quiere dar fruto?». Ismael los escuchaba con atención. No hablaba rápido, no imponía, enseñaba. «No es solo técnica», decía, «es constancia. La tierra no responde al que aparece una vez, responde al que vuelve todos los días». Y luego añadía algo más profundo. «Como la fe». Don Mateo, un anciano respetado en el pueblo, comenzó a visitarlo también. Observaba en silencio las reuniones improvisadas en el patio de Marta. Hombres cansados sentados en cajones, mujeres con delantal escuchando desde la sombra, niños jugando cerca mientras el sol bajaba detrás de los cerros. «Ismael», le dijo un día don Mateo, «el patrón te sacó del campo, pero Dios te sembró en el pueblo». Ismael guardó silencio. Esa frase le quedó resonando. No todos estaban contentos con ese movimiento. Algunos jornaleros de la hacienda empezaron a comparar. «Allá nos gritan», murmuraban. «Aquí nos explican. Allá somos manos. Aquí somos personas». Los comentarios, inevitablemente, llegaron a oídos de don Severiano. Al principio no le dio importancia. «Que hagan lo que quieran», decía con desprecio. «Ese viejo ya no me sirve». Pero algo comenzó a inquietarlo. La cosecha no estaba saliendo como esperaba. Parte del sembradío sufrió una plaga inesperada. Las lluvias llegaron fuera de tiempo. Varios trabajadores renunciaron en silencio. La hacienda seguía en pie, pero ya no respiraba igual. Mientras tanto, en la pequeña casa de Marta, cada tarde se llenaba de historias, no solo de tierra y semillas, sino de heridas. Un joven llegó un día con los ojos rojos. «Me despidieron por enfermarme», confesó. «Me dijeron que la empresa no puede cargar con problemas. Me cambiaron por otro en una semana. Siento que no valgo nada». Ismael lo miró largo rato. «Cuando me sacaron de la hacienda, sentí lo mismo», respondió. «Sentí que toda mi vida se había quedado ahí, tirada en el suelo. Pero escucha esto. Que te hayan cambiado no significa que vales menos.
significa que ellos solo ven utilidad, no valor. El joven bajó la cabeza. ¿Y cómo se vive con eso? Ismael respondió con calma. Aprendiendo que tu identidad no está en el lugar que te contrata, sino en el Dios que te creó. Los hombres pagan por fuerza. Dios honra el corazón. Las palabras no eran teoría, eran cicatrices habladas. Una tarde, mientras acomodaban herramientas en el patio, Samuel preguntó: «Don Ismael, ¿usted odia a don Severiano?» Ismael se quedó quieto. Pensó en el árbol donde cayó, pensó en las monedas recortadas, pensó en la frase «ya no me sirves». Respiró profundo. «No», respondió finalmente. «Odiarlo sería seguir atado a él. Y yo ya no quiero estar atado a nadie que me trató como herramienta». «Entonces, ¿qué siente?», insistió Lía. «Misericordia», dijo despacio, «porque un corazón que usa y desecha termina vacío. Y eso es más triste que cualquier despido». Esa noche, mientras la vela ardía frente al pequeño altar, Ismael oró por primera vez por el hombre que lo había humillado. «Señor, cambia su corazón, no para que me devuelva nada, sino para que deje de tratar a otros como si no valieran». No sabía que esa oración sería escuchada más pronto de lo que imaginaba, porque en la hacienda, don Severiano comenzaba a experimentar algo que nunca había sentido: soledad. Y cuando el orgullo empieza a agrietarse, Dios suele entrar por las grietas. La vida en la pequeña casa de Marta empezó a tomar un ritmo nuevo. Ya no era solo un lugar de descanso para Ismael. Se estaba convirtiendo en un punto de encuentro para corazones heridos. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, alguien llegaba. Un hombre preocupado por las deudas. Una mujer cansada de ser menospreciada en su propia casa. Un joven confundido por haber sido reemplazado en su trabajo como si fuera una pieza más. Ismael no se sentaba como maestro, ni como predicador. Se sentaba como alguien que entendía el dolor. «Nos han hecho creer», decía con voz serena, «que solo valemos mientras producimos, que si ya no cargamos, no sembramos o no rendimos igual, dejamos de servir». Pero eso no es lo que Dios dice. Para Él no somos herramientas, somos hijos. Muchos bajaban la mirada porque esas palabras tocaban heridas profundas. Yo también creí que mi valor estaba en cuántos costales podía levantar, continuaba. Por eso, cuando me echaron, sentí que me arrancaban la razón de vivir. Pero aquí entendí algo. Dios no me quitó la hacienda para dejarme en el abandono. Me la quitó para sacarme de un lugar donde ya no me estaban viendo como Él me ve. Un hombre levantó la mano una tarde. «¿Y qué hacemos cuando nos usan? Cuando damos todo y luego nos cambian por alguien más joven, más fuerte, como si fuéramos desechables». Ismael guardó silencio unos segundos. Miró sus manos marcadas por años de trabajo. «Duele», respondió finalmente. «No voy a mentir. Duele sentirse reemplazable. Pero ningún esfuerzo hecho con amor delante de Dios se pierde. Aunque los hombres lo olviden, Él lo registra. Y cuando Él paga, no paga con monedas, paga con propósito». Don Mateo, sentado a un lado, asentía en silencio. Mientras tanto, en la hacienda, las cosas no iban bien. La plaga había dañado parte del cultivo. Algunos trabajadores comenzaron a irse sin despedirse. El ambiente estaba tenso. Don Severiano gritaba más que antes, pero ya no imponía igual. Por primera vez en años, se sentía inseguro. Una noche, mientras revisaba cuentas, el dolor en el pecho lo obligó a sentarse. No era fuerte, pero sí persistente. Los médicos le habían advertido que el estrés y la ira no eran buenos compañeros, pero había algo que le dolía más que el cuerpo: el silencio de su propia casa. No tenía familia cercana. Los hombres que lo rodeaban le obedecían, pero no lo querían. Y sin poder evitarlo, la imagen de Ismael bajo aquel árbol regresaba una y otra vez a su mente. La mirada cansada, el pecho agitado y sus propias palabras: «Ya no me sirves».
Aquella frase empezó a perseguirlo. Mientras tanto, en la casa de Marta, una mujer llegó llorando. Mi esposo dice que si no limpio, si no trabajo, si no sirvo, no valgo nada. Ismael la escuchó con paciencia. Usted no es una herramienta, le dijo con firmeza suave. No es una escoba ni una olla, es una hija de Dios. Los trabajos que hace son servicio, no identidad. Si alguien la hace sentir desechable, eso habla de su vacío, no del suyo. La mujer lloró, pero ya no solo de dolor, lloró de alivio. Una tarde, mientras acomodaban las sillas en el patio, Samuel se acercó a Ismael. «Don Ismael, ¿usted cree que don Severiano algún día entienda lo que hizo?» Ismael miró el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. «Eso depende de él, pero también de Dios. A veces el orgullo solo se rompe cuando la vida lo confronta. Y la vida estaba empezando a confrontar al patrón. Una mañana, inesperadamente, alguien tocó la puerta de la casa de Marta. No fue un golpe fuerte, fue un toque inseguro. Marta abrió y se quedó inmóvil. Ahí, frente a ella, estaba don Severiano, sin caballo, sin acompañantes, sin el aire altivo de siempre, solo. ¿Está Ismael aquí?, preguntó, evitando mirar hacia adentro. Marta dudó un instante, pero respondió con serenidad. «Sí, pase». Ismael estaba sentado en el patio, arreglando una cuerda vieja. Al escuchar esa voz, sintió que el tiempo se detenía. Levantó la mirada. Ahí estaba el hombre que lo había despedido como si fuera una herramienta gastada. Por un instante, el pecho se le apretó, no por enfermedad, sino por memoria. «Buenos días, patrón», dijo por costumbre. Don Severiano bajó la cabeza. «No me llames patrón», respondió con voz más baja de lo habitual. «Ya no lo soy para ti. Y quizás nunca lo fui como debí». El silencio fue pesado. Samuel y Lía se quedaron quietos. Marta observaba desde la puerta. «Me dijeron que estás ayudando a la gente», continuó Severiano. «Que enseñas, que oras con ellos». Ismael asintió. «Solo comparto lo que aprendí». El patrón respiró hondo. «Vine a pedirte perdón». La frase cayó como un golpe inesperado. «Te usé», continuó con dificultad. «Te exigí más de lo justo. Te traté como si valieras solo por lo que podías cargar. Y cuando te enfermaste, te deseché». Sus ojos se humedecieron. «Desde que te fuiste, nada ha sido igual. No hablo solo de la cosecha, hablo de mí. No tengo paz. Y cada vez que intento dormir, recuerdo tu rostro ese día bajo el árbol». Ismael lo escuchaba en silencio. No había triunfo en su mirada, solo un proceso interior profundo. «No puedo cambiar lo que hice», añadió Severiano, «pero necesitaba reconocerlo. Si hay algún espacio en tu corazón para perdonarme». El momento era sagrado. Ismael miró sus manos. Recordó su cuarto vacío. Recordó las lágrimas. Recordó la cama humilde en la que ahora descansaba. Respiró profundo. «Si el perdón dependiera de lo que usted hizo, no podría dárselo», respondió con honestidad. «Pero yo también he sido perdonado por cosas que no merecía. Y Dios me recogió cuando me sentía desechado. ¿Quién soy yo para negar lo mismo?». Severiano cerró los ojos. «Te perdono», dijo Ismael. «No porque olvide, sino porque no quiero seguir atado al dolor». El patrón dejó caer las lágrimas sin disimulo. Pero Ismael no terminó ahí. «El perdón es el comienzo», añadió. «Si de verdad entendió lo que hizo, cambie. Trate a sus trabajadores como personas. Págueles lo justo. No los humille. No vuelva a llamar carga a quien dio su vida por usted». Severiano asintió, quebrado. En esa pequeña casa de adobe, sin jueces ni contratos, se estaba firmando algo más grande que un acuerdo. Un corazón estaba siendo confrontado, porque Dios no solo levanta al humillado,
también confronta al que humilló. Don Severiano permaneció unos segundos en silencio, como si el peso de sus propias palabras apenas estuviera cayendo sobre él. Ya no tenía el tono firme del hacendado que ordena. Tenía la voz temblorosa de un hombre que por primera vez se ve a sí mismo sin orgullo. «No sé cuánto tiempo me quede», dijo finalmente. «Los médicos hablan de cuidar el corazón, pero yo sé que el problema no empezó en el pecho. Empezó aquí». Se llevó la mano al centro del torso. «Cuando dejé de ver personas y solo vi rendimiento». Ismael lo miró sin dureza. «El corazón se enferma cuando se acostumbra a usar y tirar», respondió. «Pero también puede sanar cuando aprende a valorar». Severiano asintió. «He comenzado a pagar mejor, no porque me convenga, sino porque entendí. No quiero terminar mis días rodeado de miedo, sino de respeto». Marta observaba la escena con los ojos brillantes. No era común ver a un hombre poderoso inclinar la cabeza ante quien había despreciado. «Gracias por recibirme», dijo Severiano antes de salir. «No vine a pedir que regreses. Vine a reconocer que me equivoqué». Ismael respondió con serenidad. «Yo ya no necesito volver allá. Dios me movió a otro campo». Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la casa por unos segundos. Samuel fue el primero en hablar. ¿De verdad lo perdonó? Ismael respiró hondo. «Sí». ¿No le dolió? «Sí». Lía frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo se hace?» Ismael sonrió con una mezcla de cansancio y claridad. Perdonar no es decir que no dolió. Es decidir que el dolor ya no va a gobernar tu vida. Aquella tarde, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, Ismael se sentó en el patio. Sentía una ligereza que no había sentido en años. «Señor», oró en silencio, «gracias. No solo por levantarme cuando me caí, gracias por enseñarme que el perdón me libera más a mí que al otro». Los días siguientes trajeron cambios visibles en el pueblo. Algunos trabajadores de la hacienda comenzaron a comentar que el trato era diferente, no perfecto, pero distinto. Menos gritos, más consideración. «Algo pasó», decían en el mercado. «El patrón ya no es el mismo». Mientras tanto, la casa de Marta seguía llenándose cada tarde. Pero ahora las conversaciones iban más allá del dolor. Se hablaba de dignidad, de propósito, de identidad. Un joven se acercó una noche después de escuchar lo ocurrido. «Si hasta don Severiano puede cambiar, entonces quizás yo también puedo dejar de pensar que no valgo nada». Ismael lo miró con ternura. «Nunca valiste menos. Solo estabas creyendo una mentira». El pequeño huerto florecía. Las plantas crecían firmes. El fruto comenzaba a verse. «¿Ve, don Ismael?», dijo Marta una mañana mientras recogían tomates. «Usted pensaba que ya no servía para nada, y mire lo que está pasando aquí». Ismael sonrió. «Yo creía que Dios me había quitado la hacienda. Ahora entiendo que me estaba sembrando en otro terreno». Las reuniones crecieron. No eran ceremonias formales, eran conversaciones honestas bajo el cielo abierto. Hombres que antes competían ahora compartían. Mujeres que se sentían invisibles comenzaban hasta a hablar con firmeza. Ismael no se proclamaba líder. Se proclamaba testimonio. «Los hombres pueden usarte mientras les conviene», decía con voz firme pero suave. «Pero Dios nunca desperdicia una vida que se le entrega». Una tarde, mientras el viento movía suavemente las hojas del huerto, Samuel se sentó junto a él. «¿Don Ismael? ¿Usted cree que todo esto empezó el día que lo despidieron?» Ismael miró el horizonte. «No», respondió despacio. «Empezó el día que decidí no endurecer mi corazón». Se quedó pensando un momento más y añadió: «Si yo hubiera permitido que la amargura creciera, esta casa estaría llena de quejas. Pero decidí que el dolor no iba a convertirse en veneno». Marta asintió desde la mesa, y esa decisión cambió más que una cosecha,
cambió un pueblo. Pero la historia no había terminado. Porque así como Dios levantó al que fue desechado, ahora empezaba a usarlo para levantar a otros que llegaban con el mismo peso en el pecho. Y el siguiente que cruzaría esa puerta traería una herida diferente. Pero la misma pregunta: ¿sirvo todavía para algo? Bloque 7. Una tarde llegó un muchacho que nadie conocía bien. Venía del pueblo vecino. Tenía la ropa limpia pero desgastada, la mirada baja y las manos apretadas como si sostuviera algo invisible. Me dijeron que aquí escuchan, dijo apenas cruzando el umbral. Ismael le señaló una silla. Aquí escuchamos. Y también recordamos. El joven respiró hondo. Trabajé 5 años en una empresa en la ciudad. Turnos dobles, días sin descanso. Me prometieron crecimiento. Cuando me enfermé de la espalda, me reemplazaron en una semana. Me liquidaron con lo mínimo y me dijeron que así son las reglas. Siento que me exprimieron y luego me tiraron. El silencio fue profundo. No porque no hubiera palabras, sino porque todos en esa casa entendían ese sentimiento. Ismael lo miró como quien se mira en un espejo del pasado. Cuando me despidieron de la hacienda, dijo con calma, sentí que mi historia había terminado. Pensé que ya no servía, que todo lo que había dado no valía nada. Pero entendí algo, y quiero que lo escuches bien. Que alguien te haya usado no significa que tú eras solo uso. El joven levantó la mirada por primera vez, pero me cambiaron, como si fuera una pieza más. Ismael asintió. Las empresas cambian piezas, Dios forma personas. Son 2 miradas diferentes. La frase quedó suspendida. ¿Y qué hago ahora?, preguntó el joven. No tengo trabajo, no tengo fuerzas, no tengo ganas. Ismael respiró profundo. Primero, no creas la mentira de que ya no sirves. Esa mentira es más peligrosa que cualquier despido. Segundo, usa lo que sabes para servir donde estés, aunque no te paguen todavía. El propósito no siempre empieza con salario. Y tercero, pídele a Dios que te muestre el nuevo campo donde quieres sembrarte. Marta intervino con suavidad. A veces lo que parece final es trasplante. El joven se quedó en silencio largo rato. Luego sus ojos se humedecieron. Es la primera vez que alguien me habla sin hacerme sentir menos. Ismael sonrió con ternura. Porque tú no eres menos, solo estás herido. Ese día, cuando el joven se fue, algo quedó flotando en el aire: esperanza. Pero la vida no solo traía hombres heridos por el trabajo, también traía heridas del corazón. Una mujer llegó días después con el rostro cansado. Di todo por una relación, confesó. Dejé mis planes, mis sueños. Cuando ya no le fui útil, me dejó. Ahora me siento usada. Ismael la escuchó con respeto. A mí me usaron en el campo, a ti en el amor. Cambia el escenario, pero la herida es la misma. Ella lloró sin contenerse. ¿Cómo se sana eso? Ismael respondió despacio, dejando de buscar tu valor en los ojos que no supieron verlo. Cuando entendí que mi identidad no estaba en la hacienda, sino en Dios, empezó la sanidad. La mujer se quedó callada. No era una solución instantánea, pero era una dirección. Las tardes en la casa de Marta ya no eran simples reuniones. Eran espacios donde la gente aprendía algo que nunca les enseñaron, que el valor no depende del rendimiento. Un día, don Mateo dijo algo que quedó marcado en todos. El mundo mide utilidad, Dios mide fidelidad. Ismael asentía cada vez que lo escuchaba. Mientras tanto, en la hacienda, don Severiano seguía enfrentando cambios. No todo se transformaba de la noche a la mañana, pero ya no gritaba igual. Ya no miraba igual. Se le veía más callado. Una mañana sorprendió a los trabajadores. Hoy terminamos temprano, dijo, y revisaremos los pagos. Los hombres se miraron entre sí incrédulos.
El cambio no era perfecto, pero era visible. Y en el pueblo comenzaron a decir algo nuevo. Dios no solo levantó al que fue desechado, también está transformando al que desechó. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Samuel se sentó junto a Ismael. Don Ismael, ¿usted cree que algún día deje de doler del todo? Ismael miró las estrellas un largo momento. Las cicatrices no desaparecen, respondió, pero dejan de arder cuando entiendes que no te definieron. Se quedó pensativo. Yo ya no soy el hombre que fue despedido, soy el hombre que fue recogido. Samuel sonrió. Entonces, ser desechado fue necesario. Ismael negó suavemente. No era necesario el dolor. Pero Dios usó el dolor para enseñarme algo que nunca habría aprendido si todo hubiera seguido igual. El viento sopló suave esa noche. La casa estaba iluminada por una pequeña lámpara. Risas suaves se escuchaban desde dentro. El huerto respiraba vida. Ismael pensó en el árbol bajo el que cayó. Pensó en el polvo del camino. Pensó en la humillación. Y entendió algo profundo. Si no hubiera sido desechado, nunca habría sido sembrado aquí. Y ese pensamiento lo llenó de una paz que no dependía de ningún patrón. Pero todavía quedaba algo más que Dios quería hacer. Porque cuando una historia sana, se convierte en mensaje. Y el mensaje apenas estaba empezando a correr más allá del pueblo. Bloque 8. Con el paso de los meses, la historia de Ismael dejó de ser un susurro de pueblo y se convirtió en referencia. No como leyenda exagerada, sino como ejemplo vivo. Cuando alguien decía, me usaron y me tiraron, casi siempre había otro que respondía, ve con Ismael. La pequeña casa de Marta ya no alcanzaba para todos. Algunas tardes se reunían bajo el árbol grande del patio. No había púlpito, no había títulos, no había aplausos. Solo un hombre que había aprendido a transformar su herida en palabra. Quiero que entiendan algo, decía Ismael una tarde, mirando a todos con calma. Cuando el mundo te baja del lugar donde estabas, no siempre es para humillarte. A veces es porque Dios quiere levantarte en otro donde ya no serás herramienta, sino voz. Un hombre mayor levantó la mano. Pero a veces uno no quiere ser voz, solo quiere estabilidad. Ismael sonrió con comprensión. Yo tampoco quería cambiar. Me conformaba con seguir en la hacienda hasta que mi cuerpo aguantara. Pero Dios no siempre nos deja donde estamos cómodos. Nos mueve donde somos necesarios. Las palabras no eran duras, eran honestas. Una tarde llegó un capataz joven de la hacienda. Venía incómodo, mirando al suelo. Yo trabajé años gritando a los demás porque así me enseñaron, confesó. Pensé que autoridad era dureza, pero después de lo que pasó con usted, algo me inquieta. No quiero seguir tratando a los hombres como si fueran piezas. Ismael lo observó con atención. El poder sin compasión termina solo, respondió. Pero la autoridad con respeto construye. El joven asintió. No quiero terminar viejo y vacío. Ismael respondió con una frase que quedó grabada. Entonces, empieza hoy. Pide perdón donde tengas que hacerlo. Cambia donde tengas que cambiar. Y no te avergüences de aprender. El mensaje estaba cruzando fronteras invisibles. Mientras tanto, en la hacienda, los cambios eran reales. Don Severiano había comenzado a visitar personalmente los campos sin gritar. Escuchaba, preguntaba. Incluso una tarde reunió a los trabajadores. He cometido errores, admitió sin rodeos. No voy a justificarme, pero quiero que sepan que estoy dispuesto a corregir. No todos confiaron de inmediato. El respeto no vuelve en un día, pero el ambiente ya no era el mismo. En el pueblo algunos decían, nunca habíamos visto al patrón hablar así. Y aunque Ismael no buscaba reconocimiento, sabía que Dios estaba haciendo algo más grande que su propia historia.
Una noche, mientras el fuego crepitaba en el patio, Lía preguntó: «Don Ismael, ¿usted cree que Dios permite que nos usen para enseñarnos algo?» Ismael reflexionó un momento antes de responder. «Dios no aprueba la injusticia», dijo con firmeza, «pero sí es capaz de transformar la injusticia en enseñanza. No fue correcto lo que me hicieron, pero Él usó ese momento para llevarme donde ahora estoy». Marta añadió en voz baja: «Y también usó ese dolor para cambiar a otros». Ismael asintió. Cuando el sufrimiento no nos amarga, nos prepara. El joven que había llegado semanas atrás volvió esa noche. «Encontré trabajo», dijo con una sonrisa tímida. «No es grande, pero es honesto, y no pienso volver a permitir que me traten como desecho». Ismael sonrió con orgullo paternal. «Eso es dignidad». El muchacho añadió: «Y cuando alguien se queje, le contaré lo que aprendí aquí». Las estrellas brillaban sobre el patio. El huerto estaba en plena cosecha. Las risas eran más frecuentes que los silencios pesados. Ismael, sentado en su silla de madera, observaba todo con ojos húmedos. «Señor», susurró en oración, «nunca imaginé que el día que me sentí más inútil sería el inicio de algo tan útil». Miró sus manos, ya más lentas pero firmes. «No me devolviste la fuerza de antes, me diste propósito». El viento movió las hojas del árbol como si respondiera. Esa noche, entendió algo profundo. Dios no solo rescata al que cae, lo convierte en refugio para otros que caerán. Y aunque el cuerpo de Ismael seguía siendo frágil, su espíritu estaba más fuerte que nunca. Pero aún faltaba un momento final, uno que sellaría todo lo aprendido. Porque hay historias que sanan, y hay historias que trascienden, y la de Ismael estaba a punto de hacerlo. Bloque 9. El otoño llegó con un aire más fresco y una luz dorada que bañaba el pueblo al atardecer. El huerto estaba en su mejor momento. Los tomates colgaban firmes, el maíz se alzaba recto, y la tierra, esa misma tierra que antes parecía seca, respondía con abundancia. Pero el cuerpo de Ismael empezaba a mostrar señales claras de desgaste. La tos regresó con más frecuencia. El cansancio era más profundo. Algunas mañanas le costaba incluso salir al patio. Marta lo notaba en silencio. «Hoy descanse», le decía con ternura firme. «Nosotros podemos encargarnos». Ismael sonreía. «He descansado más aquí que en toda mi vida», respondía. Una tarde, mientras los vecinos se reunían bajo el árbol, Ismael pidió la palabra. No habló fuerte, no necesitaba hacerlo. «Quiero decir algo», comenzó. «Si un día ya no estoy sentado aquí, no dejen que esta casa se convierta en recuerdo, que siga siendo refugio». Samuel lo miró con inquietud. «¿Por qué habla así?» Ismael sostuvo su mirada. «Porque el cuerpo se cansa, hijo. Pero el mensaje no debe cansarse». Hubo un silencio respetuoso. «Yo fui desechado», continuó, «y eso dolió. Pero ahora entiendo que no fui descartado. Fui redirigido. Si alguna vez la vida los empuja fuera de donde estaban, no asuman que es final. Puede ser traslado». La frase quedó vibrando en el aire. Una mujer preguntó: «¿Y si no tenemos fuerzas para empezar de nuevo?». Ismael respondió con una serenidad profunda: «Entonces permitan que alguien los levante. Yo tuve que aprender eso, y fue más difícil aceptar ayuda que trabajar hasta caer. Pero Dios también actúa a través de las manos de otros». Esa noche, cuando todos se fueron, Ismael se quedó sentado mirando las estrellas. Samuel se sentó a su lado. «Tengo miedo de perderlo», confesó el joven. Ismael apoyó una mano sobre su hombro. «No me pierdes si sigues viviendo lo que aprendiste. Las personas pasan, la verdad permanece». Samuel tragó saliva. «¿Usted cree que cumplió su propósito?». Ismael miró el huerto, la casa,
la mesa donde tantas veces compartieron pan y palabra. «Creo que entendí el mío», respondió. «Y eso es suficiente». Los días siguientes fueron más tranquilos. Ismael hablaba menos, escuchaba más. Su presencia ya no necesitaba discursos. Una mañana, al amanecer, pidió que lo ayudaran a sentarse en el patio. El aire era fresco, el cielo claro. «Quiero ver la tierra una vez más», dijo con voz suave. Marta colocó una manta sobre sus hombros. Lía sostuvo su mano. Samuel permanecía en silencio, conteniendo lágrimas. Ismael miró el huerto. «Miren cómo responde cuando se la trata con respeto», susurró. «Las personas son igual». Respiró profundo. Si alguna vez alguien los llama carga, recuerden que para Dios son semilla. Cerró los ojos unos segundos. «Gracias, Señor», murmuró, «por no dejarme donde me usaban, sino traerme donde me necesitaban». El viento sopló suave, y esa mañana, sin ruido, sin drama, sin temor, Ismael descansó. No fue una muerte amarga, fue descanso. El pueblo entero acudió, no por obligación, por gratitud. Don Severiano también estuvo presente, sin caballo, sin sombrero altivo, solo como un hombre más. Cuando llegó su turno de hablar, dijo algo que nadie esperaba. «Yo fui quien lo desechó, y él fue quien me enseñó a ver. Si hoy esta hacienda es distinta, es porque un hombre que consideré inútil resultó ser más sabio que yo». El silencio fue reverente. Marta, con lágrimas serenas, concluyó: «No fue desechado, fue sembrado». Y así quedó en la memoria del pueblo. La casa no se cerró. El árbol siguió dando sombra. Las reuniones continuaron. Samuel tomó el lugar bajo el árbol, no para reemplazar a Ismael, sino para continuar lo que él comenzó. Y cada vez que alguien decía: «Me usaron y me tiraron», siempre había otro que respondía: «No, tal vez solo te están sembrando». Porque la verdadera enseñanza de Ismael no fue que el mundo usa y descarta, fue que Dios recoge y transforma. Y cuando Él transforma, nada se desperdicia.